Si tienes más de 30 años y sientes que deberías estar más adelante en la vida, necesito que escuches algo. No estás atrasado. Tu cerebro a los 30 no es el mismo cerebro que tenías a los 20, y eso no es una mala noticia. Es la mejor noticia que vas a recibir hoy. Brian Tracy explica que los 30 son exactamente el momento en que tu mente finalmente está lista para hacer lo que siempre quisiste hacer. Sé lo que estás pensando. Has escuchado el discurso opuesto durante años. La cultura de la juventud que celebra al fundador de 22 años. El algoritmo que presenta a personas de tu misma edad o menores que ya lo lograron. Las comparaciones silenciosas que haces cada vez que alguien de tu entorno parece estar más adelante. Y en algún momento, esa acumulación de comparaciones instaló una creencia que probablemente nunca examinaste con honestidad. La creencia de que existe un calendario del éxito, que hay momentos correctos para lograr ciertas cosas. Y que si no los cumpliste, hay algo fundamentalmente mal contigo o ya es demasiado tarde para lo que querías construir. Esa creencia es falsa y hoy la desmantelamos, no con optimismo vacío, con neurociencia, con filosofía práctica, con los principios que Brian Tracy destiló de décadas de estudios sobre cómo funciona el cerebro humano en su relación con el éxito, el cambio y el potencial, porque lo que la ciencia dice sobre el cerebro adulto, especialmente el cerebro después de los 30, es radicalmente diferente a la narrativa que la cultura del rendimiento juvenil ha instalado. Y cuando lo entiendas, no solo dejarás de sentirte atrasado, empezarás a sentir lo que realmente tienes, una ventaja que no tenías antes. Quiero que examines algo contigo mismo. ¿Cuándo decidiste que debías estar más adelante? No te pregunto en qué áreas, te pregunto de dónde viene la convicción de que existe un más adelante que debías haber alcanzado ya, de una comparación con alguien específico, de una expectativa que tus padres o tu entorno tenían sobre ti, de una historia que te contaste a los 20 sobre cómo sería tu vida a los 30, de un algoritmo que te muestra constantemente los logros de otros sin mostrarte sus contextos, sus recursos o sus fracasos invisibles, porque ese calendario, ese estándar de dónde deberías estar, no viene de ningún lugar objetivo, es una construcción, una narrativa, una historia que alguien más escribió y que tú adoptaste como si fuera una ley natural, y esa historia tiene consecuencias reales. Genera una presión de trasfondo constante que consume energía cognitiva, activa el sistema de amenaza del cerebro de manera crónica, lo que deteriora precisamente las capacidades que más necesitas para avanzar, la creatividad, la toma de decisiones y la resiliencia ante el fracaso. Produce un enfoque en el déficit, en lo que no tienes, en lo que no has logrado, en lugar de un enfoque en el activo, en lo que sí tienes, en lo que sí has aprendido, en lo que sí puedes construir desde aquí. Y genera parálisis, porque cuando sientes que ya deberías estar en un lugar determinado y no estás, el movimiento hacia ese lugar se carga de una urgencia ansiosa que paradójicamente hace más difícil actuar con la claridad y la consistencia que el movimiento real requiere. El diagnóstico no es que te falte algo, es que estás operando con una narrativa que sabotea exactamente lo que intentas construir, y la primera intervención es reemplazar esa narrativa con algo que corresponde a la realidad. Déjame describirte algo que probablemente reconocerás. Es una noche cualquiera. Tienes entre 30 y algo. Estás mirando el teléfono probablemente con más cansancio que energía real. Y de repente aparece algo que activa la comparación. Un artículo sobre alguien de tu edad o menor que acaba de lanzar algo exitoso. Una foto de alguien de tu promoción que parece tener la vida que imaginaste para ti. Una historia de éxito que el algoritmo, con su extraordinaria habilidad para encontrar exactamente lo que más puede hacerte sentir inadecuado, coloca frente a tus ojos en el momento preciso de menor resistencia mental. Y en ese momento, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ocurre algo que define mucho más que esa noche. O el cerebro reactivo toma el control y te lleva por el camino conocido del debería, el ya es tarde, el para qué. La espiral de comparación que termina en agotamiento sin haber movido nada real, o el cerebro deliberado interviene y en lugar de seguir la corriente hace algo diferente. Se pregunta, ¿qué puedo hacer yo mañana en la dirección de lo que quiero construir? Ese momento, ese campo de batalla mental que ocurre en segundos y que nadie más puede ver, es donde se decide quién vas a ser. No en los grandes momentos de decisión visibles, en ese segundo silencioso antes de que el pensamiento reactivo tome el control. Y la buena noticia, y aquí empezamos a entrar en la neurociencia que cambia todo, es que ese campo de batalla puede ser ganado con mayor consistencia después de los 30 que antes, porque tu cerebro después de los 30 tiene herramientas que no tenía antes.
Existe una narrativa sobre el cerebro que el sistema educativo y la cultura popular han instalado con suficiente consistencia como para que la mayoría la acepte sin cuestionarla. La narrativa dice que el cerebro alcanza su pico de plasticidad y aprendizaje en la juventud, y que después de ese periodo todo es declinación, que aprender es más difícil, que cambiar es más costoso, que el potencial ya tiene fecha de vencimiento. La neurociencia moderna dice algo fundamentalmente diferente. El cerebro no deja de ser plástico después de los 20, continúa reorganizándose, formando nuevas conexiones y adaptándose a lo largo de toda la vida adulta. La neuroplasticidad no desaparece, cambia de naturaleza, y lo que cambia es profundamente significativo para entender por qué los 30 son en realidad un punto de ventaja. Antes de los 30, el cerebro está en un estado de alta plasticidad, pero también de alta impulsividad. La corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento a largo plazo, la evaluación de consecuencias, la regulación emocional y la toma de decisiones estratégicas, no termina de madurar hasta alrededor de los 25 años, en algunos casos más tarde. Eso explica por qué la adolescencia y la juventud temprana son periodos de energía y apertura extraordinarias, pero también de una vulnerabilidad particular a las decisiones impulsivas, los valores prestados y la identidad construida sobre bases externas. Después de los 30, la corteza prefrontal está completamente madura, y eso significa que tienes acceso a capacidades que literalmente no existían con suficiente solidez antes. La capacidad de pensar con perspectiva real a largo plazo, de evaluar las consecuencias de tus decisiones con mayor precisión, de regular las emociones con más efectividad para que no secuestren el pensamiento estratégico, de aprender con mayor profundidad porque tienes más contexto sobre el que anclar el nuevo conocimiento. Brian Tracy lo comprendió y lo articuló desde la perspectiva del rendimiento. La madurez no es el enemigo del éxito, es su precondición más sólida. Lo que sientes como retraso es, en muchos casos, la culminación de un proceso de maduración que te ha equipado con exactamente lo que necesitas para construir lo que quieres construir. Ahora, el método. 7 pilares para reiniciar el cerebro después de los 30. Pilar 1. Reescribe la narrativa de ya es tarde a ahora estoy listo. El primer reinicio no ocurre en el comportamiento, ocurre en el lenguaje interior, porque la narrativa que opera en el fondo de tu mente, esa voz que comenta, evalúa y etiqueta cada experiencia, no es neutral. Es el código fuente con el que tu cerebro procesa la realidad, y si ese código fuente dice ya es tarde, debería estar más adelante, los de mi edad ya lo lograron, ese es el marco desde el que evaluarás cada oportunidad, cada acción, cada resultado. Un marco de déficit produce percepción de déficit, y la percepción de déficit produce las decisiones de alguien que opera desde la escasez. La intervención no es ignorar la realidad. Es examinar si la narrativa que tienes sobre tu situación corresponde a la realidad o es una interpretación que elegiste sin darte cuenta. Aquí está el ejercicio de reescritura. Toma la narrativa actual. Tengo 30 y tantos y todavía no he logrado lo que quería. Examínala. ¿Es un hecho objetivo o es una interpretación de hechos objetivos a través de un calendario imaginario que alguien más estableció? Ahora reescríbela desde la realidad. Tengo 30 y tantos años de experiencia, aprendizajes y contexto que ningún 22 años puede tener. Y tengo un cerebro que ahora está completamente equipado para construir de manera deliberada. No es la misma información vista con optimismo forzado. Es la misma información vista sin el filtro distorsionador del calendario imaginario. Esa reescritura, practicada con consistencia, instala un sistema operativo diferente, uno que produce las decisiones de alguien que opera desde la ventaja en lugar de desde el retraso. Eso es el primer reinicio. Y es no negociable como punto de partida. Pilar 2, el inventario de lo real que tienes después de los 30 que no tenías antes. La cultura del rendimiento juvenil es extraordinariamente hábil para mostrarte lo que no tienes a los 30 que tenías a los 20. La energía desbordante, la ausencia de responsabilidades, la disponibilidad total, la capacidad de pivotar sin consecuencias. Lo que raramente muestra es lo que sí tienes a los 30 que no tenías a los 20, y ese inventario, cuando lo haces con honestidad, cambia radicalmente la percepción de tu posición. Tienes claridad. A los 20 la mayoría de las personas no sabe realmente qué quiere.
Opera desde aspiraciones prestadas, presiones sociales e identidades en construcción. A los 30, si has prestado atención a tu experiencia, sabes mucho más sobre lo que realmente te importa, lo que te energiza y lo que no, en qué dirección quieres construir. Esa claridad vale más que cualquier cantidad de energía sin dirección. Tienes contexto, has fallado en algunas cosas y eso te ha dado lecciones que no se aprenden en ningún libro. Has tenido éxito en otras y eso te ha dado confianza basada en evidencia real. Ese contexto es el material con el que se construye la sabiduría práctica que convierte el esfuerzo en resultados. Tienes criterio. Sabes distinguir mejor entre lo que vale tu tiempo y lo que no, entre las personas que te elevan y las que no, entre las oportunidades reales y las que solo parecen oportunidades. Ese criterio es un filtro que acelera el progreso de maneras que la juventud sin experiencia no puede. Tienes red. Si la has cultivado, tienes relaciones con personas que pueden abrir puertas, proporcionar perspectivas y crear sinergias que a los 20 simplemente no existían. Haz ese inventario, escríbelo, con la misma seriedad con que escribirías un balance financiero, porque ese es tu capital real. Y el emprendedor que no conoce su capital no puede invertirlo bien. Pilar 3. El reinicio de los hábitos. Instala el sistema operativo nuevo. Aquí llegamos al trabajo concreto. Reiniciar el cerebro después de los 30 no es un evento, es un proceso de instalación deliberada de nuevos patrones que reemplaza los que ya no sirven. Y ese proceso sigue una arquitectura específica que la neurociencia del cambio de comportamiento ha validado. El primer principio es que los hábitos no se eliminan, se reemplazan. Cada hábito, sea útil o no, está instalado como un circuito neuronal. Intentar eliminar ese circuito a fuerza de voluntad es generalmente ineficaz a largo plazo porque el circuito sigue estando ahí, disponible para activarse en los momentos de menor resistencia. Lo que funciona es instalar un circuito competidor más fuerte. Una respuesta alternativa al mismo desencadenante que eventualmente se vuelve más automática que la original. El segundo principio es el de la mínima unidad viable. El reinicio no comienza con el cambio radical. Comienza con la versión más pequeña posible del nuevo hábito que pueda ejecutarse consistentemente. No una hora de ejercicio diario desde el primer día, 10 minutos, siempre sin excepción. No una hora de lectura diaria desde el inicio, 15 minutos, sin negociación. No una transformación completa de la alimentación desde la semana 1, un cambio concreto, sostenible y no negociable. La consistencia de lo pequeño construye más que la intensidad de lo esporádico. El tercer principio es el encadenamiento. Ancla los nuevos hábitos a comportamientos existentes para aprovechar la inercia de lo que ya está instalado. Después del café de la mañana, 15 minutos de lectura. Antes de comer, 5 minutos de revisión de metas. Después del trabajo, 10 minutos de movimiento físico. La arquitectura del hábito importa tanto como la intención de tenerlo. Diseña el sistema, ejecuta el sistema y deja que el sistema construya la identidad. Pilar 4. El reinicio de la identidad decide quién vas a ser desde aquí. Este es el pilar más importante y el que más se omite en las conversaciones sobre cambio de vida porque los hábitos son el medio, la identidad es el fin. Y la identidad que tienes ahora mismo, la que opera de manera automática en tus decisiones cotidianas, fue construida por la suma de todas tus experiencias, decisiones y narrativas hasta este momento. Es una identidad real, pero no es la única posible. Y después de los 30, con la claridad, el contexto y la madurez prefrontal que ya tienes, tienes algo que no tenías antes. La capacidad real de elegir quién vas a ser desde aquí, no de manera reactiva, respondiendo a lo que la vida presente, sino de manera proactiva, decidiendo con deliberación la identidad que vas a construir y usando cada microdecisión cotidiana como material de construcción. La pregunta que abre ese proceso es una pregunta de identidad. ¿Quién es la persona que construye la vida que quiero tener? No qué hace, quién es. ¿Cómo piensa sobre el dinero? ¿Cómo se relaciona con el fracaso? ¿Cómo trata su tiempo? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Cómo se habla a sí misma en los momentos difíciles? ¿Qué hace cuando nadie mira? Define esa persona con suficiente detalle, escríbela en presente como si ya fuera y luego empieza a actuar como ella, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias sean perfectas, ahora, porque la identidad no precede a la acción, emerge de ella. Cada vez que actúas como la persona que quieres ser, construyes evidencia de que esa persona existe y con suficiente evidencia deja de ser una aspiración, se convierte en quien eres. Pilar 5. El reinicio del aprendizaje. Aprende como adulto, no como estudiante.
Existe una diferencia fundamental entre cómo aprendemos en el sistema educativo y cómo aprende el cerebro adulto de manera más efectiva. El sistema educativo está diseñado para la acumulación pasiva, recibir información, memorizarla, reproducirla, un proceso que tiene cierta utilidad en la infancia pero que es notablemente ineficiente para el aprendizaje adulto orientado a la transformación. El cerebro adulto aprende mejor de una manera radicalmente diferente, aprende por aplicación inmediata, la información que se conecta con un problema real que estás enfrentando ahora mismo se integra con una profundidad que la información abstracta jamás alcanza. No estudies para acumular, estudia para resolver. Aprende por reflexión sobre la experiencia. Tus propias experiencias, especialmente tus fracasos y tus éxitos, contienen más información personalizada y aplicable que la mayoría de los libros que leerás. El proceso de reflexión deliberada sobre lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué cambiarías convierte la experiencia en aprendizaje. Sin ese proceso, la experiencia es solo acumulación de tiempo. Aprende por enseñar. Cuando intentas explicar algo que has aprendido a alguien más, los huecos en tu comprensión se vuelven inmediatamente visibles. La incapacidad de explicar algo con claridad es señal de que todavía no lo has integrado de verdad. Y aprende en bloques cortos de alta concentración seguidos de descanso y consolidación. El cerebro adulto no aprende bien en sesiones largas de estudio pasivo. Aprende bien en sesiones de 45 a 90 minutos de concentración profunda, seguidas de tiempo de integración donde el cerebro procesa de manera no consciente lo que acaba de recibir. Reinicia la manera en que aprendes, no como estudiante que acumula, como adulto que integra, aplica y transforma. Pilar 6. El reinicio del tiempo. Gestiona como alguien que sabe lo que vale. Después de los 30, la relación con el tiempo cambia, o debería cambiar, no porque haya menos tiempo, aunque la percepción de su velocidad se acelera, sino porque tienes suficiente perspectiva para saber algo que a los 20 solo intuías. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, y cómo lo inviertes determina con más precisión que cualquier otra variable el resultado de los próximos 10 años de tu vida. Eso no es metáfora. Es aritmética. 30 minutos de trabajo profundo en tu área más importante, ejecutados con consistencia durante 5 años, producen un compuesto de habilidad, conocimiento y resultados que es genuinamente extraordinario. Más que 10 años de trabajo disperso sin esa consistencia. Brian Tracy lo enseñó con una claridad que no admite distorsión. Las personas exitosas hacen primero lo más importante. Las personas no exitosas hacen primero lo más fácil. Después de los 30, ese principio cobra una urgencia real que antes podías ignorar, porque ya tienes suficiente experiencia para saber que el tiempo no se recupera y suficiente madurez para actuar en consecuencia. El reinicio del tiempo no es hacer más cosas, es hacer las cosas correctas primero, con consistencia, sin negociación. Identifica las 2 o 3 actividades que, si las hicieras con alta calidad de manera consistente durante el próximo año, cambiarían fundamentalmente tu trayectoria. Esas actividades son tu tiempo sagrado, no negociable, protegido con la misma firmeza con que proteges lo que más valoras, porque lo que más valoras es exactamente lo que ese tiempo construye. Pilar 7. El reinicio de la visión. Dibuja el próximo capítulo con deliberación. Quiero cerrar el método con el pilar que da dirección a todos los demás, porque los hábitos sin visión son ruido ordenado, la identidad sin visión es carácter sin dirección, el tiempo sin visión es gestión eficiente del vacío, la visión es el norte, el punto en el horizonte que da sentido a cada paso que das hacia él, y después de los 30, con la claridad y el contexto que ya tienes, estás en la posición más óptima de tu vida hasta ahora para construir una visión que sea genuinamente tuya, no heredada de las expectativas de otros, no construida sobre el miedo a quedarte atrás, no definida por comparación con la vida de nadie más, una visión construida desde el conocimiento real de quién eres, qué te importa, en qué eres naturalmente fuerte y qué tipo de vida tiene sentido para ti específicamente. El ejercicio de visión que Brian Tracy enseñó durante décadas y que ha transformado millones de vidas en todo el mundo es deceptivamente simple. Escribe con el máximo detalle posible cómo es tu vida ideal dentro de 5 años, no la más probable, la más alineada con lo que genuinamente quieres. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué trabajo haces? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo son tus relaciones más importantes? ¿Cómo te sientes al despertar cada mañana? Escríbelo en presente, con sensorialidad, con especificidad, no como lista de deseos, como descripción de una realidad que existe y que estás construyendo hacia atrás desde ese futuro hasta el presente.
Esa visión, leída cada mañana antes de que el mundo entre con sus demandas, programa el sistema de activación reticular de tu cerebro para buscar y reconocer las oportunidades, recursos y conexiones que te llevan hacia ella. No es magia, es neurología aplicada. Y es el reinicio más profundo que puedes ejecutar. Quiero que hagas algo antes del cierre. Quiero que pienses en todo lo que has aprendido en los años que has vivido, no en los logros visibles, en los aprendizajes reales, las veces que fallaste y descubriste de qué estás hecho, las veces que intentaste algo que no funcionó y aprendiste más de eso que de las cosas que sí funcionaron, las relaciones difíciles que te enseñaron sobre ti mismo, las decisiones equivocadas que recalibraron tu brújula interna. Todo eso no es tiempo perdido, es el material de construcción de la persona que eres ahora. La persona que está parada en este momento, con este nivel de claridad, con este grado de madurez, con esta capacidad de elegir deliberadamente en lugar de reaccionar automáticamente, el tiempo que pasó no te dejó atrás, te preparó, no perfectamente, no sin cicatrices, no de la manera que imaginaste que ocurriría, pero te preparó. Y la pregunta que define el próximo capítulo no es cuánto tiempo pasó o cuánto tiempo tienes, es qué vas a hacer con quien te convertiste en todo ese tiempo. Esa pregunta merece una respuesta que esté a la altura de todo lo que pagaste para llegar hasta aquí. Hay personas que han construido empresas después de los 40, que encontraron su vocación real después de los 50, que cambiaron completamente su vida después de los 60. No porque el tiempo no importara, sino porque comprendieron que el reloj relevante no es el que mide cuándo empezaste, es el que mide cuánto tiempo tienes por delante y qué decides hacer con él. Brian Tracy comenzó su trayectoria más significativa como pensador y educador después de haber fracasado en múltiples negocios, después de haber dormido en su coche, después de años que desde afuera parecían desperdiciados y que desde adentro eran la universidad más importante de su vida, y construyó algo que sigue impactando millones de vidas décadas después. No porque empezó en el momento correcto según el calendario cultural, sino porque en algún momento decidió que el pasado era material de construcción, no peso que cargar, que la claridad que tenía era más valiosa que la energía que le faltaba, que el cerebro maduro era una ventaja, no una limitación, y tomó esa decisión en el único momento en que las decisiones reales siempre se toman. Ahora, 30 no es tarde, 40 no es tarde. El único tarde que existe es el que ocurre cuando decides que es tarde y dejas de moverte. Mientras te muevas hay camino, mientras haya camino hay destino, y mientras haya destino hay vida siendo vivida de manera deliberada en lugar de vivida por defecto. Si este video llegó a ti en un momento donde lo necesitabas, si algo de lo que dije resonó no como información sino como permiso, como la voz que te dice que no estás atrasado, que sí puedes reiniciar, que el momento no fue entonces ni será después, no te suscribas porque el canal es bueno, suscríbete por ti, como el primer acto del reinicio, como la primera microdecisión de alguien que decidió que hoy es el día 1, y en los comentarios escribe esto, como declaración, como decreto, como el primer párrafo del nuevo capítulo: no estoy atrasado, estoy listo, hoy empieza mi reinicio. Esas palabras, ese permiso que solo tú puedes darte. Nos vemos en el próximo video, con más claridad, con más dirección, con más poder.